Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 9 de septiembre, viernes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, en que celebramos la memoria de San Pedro Claver, presbítero, continuamos la lectura de la primera carta a los Corintios. Leemos el capítulo 9, versículos 16 al 19 y 22 al 27. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran, de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva, no sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura de la primera carta a los Corintios, leemos esta parte tan preciosa de la carta a los Corintios. No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. Esta es mi obligación. ¿De quién es la obligación de predicar el Evangelio? De todo bautizado. Todos, absolutamente todos los bautizados, pudiéramos decir exactamente las mismas palabras con San Pablo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, ¿por qué? Porque yo he recibido justamente la bendición de ser un hijo de Dios. ¿Y quién es el que no habla de las bondades de un Padre tan bueno? Uno puede callar las maldades de su padre y sentir vergüenza por ellas, pero normalmente cuando un hijo tiene un padre bueno, anuncia al mundo las bondades de su padre. Mi padre es esto, mi padre es esto, mi padre es maravilloso. Bueno, si yo soy consciente de ser hijo de Dios, ¿con cuánta mayor razón voy a anunciar el Evangelio? Si yo lo hiciera, por mi propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. El anunciar el Evangelio es una misión. Se ha confiado en nosotros la misión de anunciar el Evangelio. Qué bonito es ser conscientes de esto, ser conscientes de que efectivamente el Señor nos llama. Y lógicamente, cuando esa misión es específica, en el caso de los sacerdotes, en el caso de aquellos religiosos, de aquellos que tienen una vocación consagrada, de aquellos que son llamados a ser catequistas, de aquellos que son llamados a predicar efectivamente en una comunidad católica, en una comunidad laica, aquellos que están llamados a predicar a donde se los invite. Qué bonito reconocer, he sido llamado por el Señor
para predicar. Esta es mi misión. ¿En qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Es verdad que el predicador de la palabra tiene derecho a recibir su sustento. Sí, el Señor lo ha dicho con claridad, con mucha claridad. Sin embargo, San Pablo ha renunciado a esto. Es muy importante darse cuenta de que así se vive la libertad verdadera, pura. ¿Tiene derecho el predicador de la palabra a recibir su sustento? Sí. ¿Tiene derecho a renunciar a ese sustento? Sí, también tiene derecho a eso. ¿Quién lo decide? Cada uno lo decide de acuerdo a su criterio, a su conveniencia y a lo que siente que el Señor lo llama, que le exige el Señor. No estoy sujeto a nadie y me he convertido en esclavo de todos. Qué bonita expresión. No estoy sujeto a nadie. ¿Qué significa? Que no le debo a nadie. Yo ni siquiera he pedido sueldo por predicar el Evangelio, ni siquiera he recibido un dinero por predicar el Evangelio. Por eso soy libre. No estoy sujeto a nadie, no le debo a nadie absolutamente nada. Sin embargo, de nuevo, en profunda libertad, por mi decisión, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. ¿Ganarlos a qué? Ganarlos al Evangelio. Con los débiles me hice débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. ¿Qué significa lo que está diciendo San Pablo? Que ha sabido acercarse a todo tipo de personas. Porque en el anuncio del Evangelio efectivamente tenemos que buscar acercarnos a todos, buscando los modos de llegar a todos. Cuando dice, me he hecho débil con los débiles para ganar a todos los débiles, me he hecho todo a todos, significa he buscado los modos, he buscado la manera de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Y entonces efectivamente tenemos ahí esa grandeza y esa maravilla. No saben, y comienza la comparación con los atletas, que en el estadio todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio. Qué gran diferencia, y vemos cómo se esfuerzan los atletas y normalmente lo reconocemos, el esfuerzo de los deportistas, el esfuerzo de los atletas por correr y llegar hasta la meta, pero uno solo es el que va a llegar a la meta y va a ganar el gran premio. En el caso del cristianismo, todos tenemos que correr, dice San Pablo, pero todos podemos llegar a la meta y ganar el premio, porque el premio no será pasajero. Los atletas se privan de muchas cosas y ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, lo hacemos por uno que dura para siempre. Y por eso comienza a describir este atletismo cristiano, el atletismo del camino de Cristo, la carrera hacia el cielo. Y la carrera hacia el cielo no se corre a ciegas, no se lucha con golpes al aire, sino con el dominio del propio cuerpo. ¿Cuál es la principal lucha que tengo que llevar? Dominar el propio cuerpo, dominar mi propio cuerpo. Qué bonita es la palabra dominio y qué llena de alegría, de felicidad profunda, de felicidad verdadera, es la vida de aquel que sabe autodominarse, dominarme a mí mismo. Qué pena da cuando uno ha renunciado a ese dominio. Yo siempre he sido así. Yo soy enojón, siempre he sido enojón. No, yo soy perezoso, siempre he sido perezoso. No, yo soy comelón, siempre he sido comelón. No, yo no tengo por qué aceptarme así. Yo tengo la posibilidad de determinar qué es lo que quiero ser, quién quiero ser. Qué bonito es darnos cuenta, yo decido. Yo decido qué tipo de vida es la que tengo que llevar, la que quiero llevar. Yo decido qué tipo de persona es el que quiero ser.
En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Unamos lo que acabamos de leer en el Evangelio con las últimas palabras que hemos leído en la primera lectura. San Pablo decía, yo corro dominando efectivamente mi cuerpo, obligándolo a que me sirva, no sea que después de predicar a los demás quede yo descalificado. La predicación del Evangelio tiene que ser en primer lugar a uno mismo. A veces a mí me preguntan, padre, ¿y de dónde saca las cosas que dice? Me las digo a mí. Esta lección divina es una lección divina hecha para mí, mi oración personal, transmitida, compartida con aquellos que le sirven y aquellos que la quieren escuchar, pero es mi oración personal. Si yo no me interpelo a mí mismo a través de la palabra de Dios, entonces ¿qué sentido tiene interpelar a los demás? Todas las cosas son interpelación personal, que tiene que llevar lógicamente a esa lucha, a ese correr. Jesús les propone a sus discípulos un ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, pues, no podrá un ciego guiar a otro ciego. Nuestra misión es evangelizar, sí, ya lo hemos dicho, como todo hijo de Dios tenemos que anunciar el Evangelio. Pero para anunciar el Evangelio necesitamos vivir en la luz. Porque si no vivimos en la luz, si no tenemos ese deseo de correr la carrera, si no tenemos el deseo de alcanzar la meta, entonces, ¿de qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando de cosas que no creo. Yo creo en la salvación. Yo creo en la vida eterna, yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo en participar de la gracia de Cristo, yo creo en Dios. Si no, inútil, absolutamente inútil sería toda predicación. El Señor, después de decir, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice, el discípulo no es superior a su maestro. Y este es el punto de partida. Aquel que cree que porque ha conocido un poquito el Evangelio ya ha llegado a la meta, se equivoca. Qué importante es reconocernos en nuestra vida como discípulos. Discípulos, ¿yo quién soy? Soy discípulo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que estoy en aprendizaje. Pero ¿y a estas alturas de la vida estoy todavía en aprendizaje? Sí, por supuesto. Pero de ahí viene algo precioso, porque a pesar de que el discípulo no es superior a su maestro, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Y esta es nuestra meta. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano es tener a Cristo como maestro, ser discípulo del Señor. Y ser discípulo del Señor significa querer llegar a la meta, querer llegar al final del aprendizaje y ser como el Señor. Esto, en otras palabras, se traduce diciendo, nosotros lo que queremos es ser el mismo Cristo, iguales a Cristo. ¿A qué me dedico yo? A imitar a Cristo. Esa es mi vida. ¿A qué me dedico yo? A imitar a Cristo, a imitar a Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona dice, no, pero yo no puedo ser como Jesús, Jesús es hijo de Dios, Jesús es inalcanzable para mí? Entonces no es tu maestro. Y entonces tú no eres su seguidor, tú no eres su discípulo, por tanto tú no eres cristiano. Sí, nosotros tenemos que imitar a Cristo, en eso consiste toda nuestra fe.
Nuestra fe consiste en la imitación de Cristo, que lleva no solo a ser iguales a Él, porque en el cristianismo de lo que se trata es de formar una relación personal con el Señor que nos lleva a ser el mismo Cristo. Ser el mismo Cristo. Unirnos de tal manera a Él que seamos idénticos a Él. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos al final del aprendizaje. ¿Y cuándo se llega al final del aprendizaje? Al final de la vida. Por eso una persona no puede decir, yo ya llegué. No has llegado. No ha terminado tu camino, no ha terminado tu carrera. No, yo ya tengo tantos años, yo ya estoy viejo, yo ya no ha terminado. Si respiras, todavía no ha terminado. Todavía puedo aprender, todavía puedo dominarme más a mí mismo, todavía puedo amar más, todavía puedo imitar más a la perfección a Cristo. Teniendo esto claro, el Señor entonces entra a ver esa disposición de nuestro corazón de querer corregir a los demás sin querer corregirnos a nosotros mismos. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Qué fácil nos resulta efectivamente mirar los errores de los demás. Es facilísimo. Tenemos una condición innata. Pero fíjate bien, porque el Señor no nos manda a vivir y dejar vivir. No es esto lo que está diciendo el Señor. A mí me ha tocado escuchar a personas, esto es como la canción, vive y deja vivir, para que nadie se meta en la vida de nadie. No, el Señor lo que nos manda es a quitarnos la viga de nuestro ojo para entonces poder ver y poder ayudar a sacar la paja del ojo de nuestro hermano. El Señor no nos manda desvincularnos de la vida de los demás. El Señor nos manda hacer un profundo examen de conciencia, siempre apuntando a mí, a mis pecados. Qué terrible es en el confesionario cuando las personas entran a hablar de los demás. ¿Cuáles son tus pecados? Es que mi esposo no sé qué, mi esposa no sé cuánto, mi hijo no sé qué, mi cuñado, mi vecino, no sé. Pero la pregunta en el confesionario es, ¿cuáles son tus pecados? Yo no tengo pecados. Entonces, ¿para qué vienes al confesionario? Para hablar mal de los demás. Es tremendo, ¿eh? Hay personas que no salen de ahí, que están ahí metidos, ahí, solamente ahí. Es tremendo. Es tremendo, verdaderamente tremendo darse cuenta que solo estoy pendiente de lo malo que hacen los demás. Y a la hora de observarme a mí, no soy capaz. Ahí aparece la inconsciencia, el cáncer del alma. El cáncer más horrible y más horroroso del alma, la inconsciencia, la incapacidad de verme a mí mismo, de reconocer mis pecados. Cuando una persona dice, yo no tengo pecados, atento. Porque puede ser que no tengas pecados y que seas perfecto, con lo cual la palabra de Dios estará equivocada, porque nos dice que el justo peca 7 veces al día. Puede ser. Pero tal vez es más probable que yo sufro de inconsciencia, que no veo mis pecados, que veo perfectamente las pajitas en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el mío. Luz. Señor, necesito luz para poder ver mi conciencia con claridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día y un feliz fin de semana para todos.